Continuamos, hermanos. Entonces veíamos que el hombre no puede ser justificado por sí mismo. No se puede justificar por su propia bondad, porque la ley lo hace ver y le hace conocer el pecado, que él es un pecado, un pecador. Pecador significa transgresor de la ley. Y también que no puede alcanzar su propia justicia queriendo cumplir la ley en sus propias fuerzas, porque la ley siempre estará puesta para señalarle su pecado y nunca dejará de hacerlo. Entonces Dios nos ofrece su manera, la manera en que Él nos justifica, y es por los esfuerzos de Dios, no viene de nosotros mismos. Y dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, los delantales de hojas de higuera no podían quitar el pecado a los ojos de Dios. Sin embargo, estas túnicas de pieles tenían un fondo atrás. Era la piel de una víctima inocente que había sido sacrificada, derramando su sangre para cubrir el pecado de ellos. La túnica en sí era un testimonio de fe de parte de Adán y Eva, pero también era un testimonio público de que ellos estaban justificados por la sangre de aquella víctima inocente. Y esto es la línea que Dios nos llama a seguir, es la línea que Dios nos ofrece. Por ejemplo, en Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz ante la ley, ante la justicia divina, ya no hay nada en contra mía. Justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, aquellos sacrificios de animales estaban representando al Cordero de Dios, a Jesucristo. Y dice que por medio de Él somos justificados, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es, nos gloriamos en la esperanza de estar en la presencia de nuestro Redentor y Salvador. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Damos testimonio, nos gloriamos por esta esperanza. Y en Romanos 3, 24 y 26, como poniendo un acento sobre esta manera que Dios nos ha mostrado para justificarnos. En Romanos 3, 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles pecados pasados? Todos los pecados desde Adán y Eva, Abel, Set, Noé, Abraham, todos los descendientes de Abraham y hasta nuestros días. En su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso nadie se puede justificar a sí mismo, no puede, porque Dios es el único que nos ofrece la ofrenda aceptable que tiene el valor y el poder de una sangre redentora, ¿verdad? Y por la fe
Dios justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Y en Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Hay alguna opción en el hombre para jactarse de su propia bondad, de su propia justicia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por las obras de la fe. Por la ley de la fe es por lo que somos justificados. Y en Hebreos 9, 19 al 22, el apóstol Pablo, mirando hacia atrás, allá cuando se ofrecían los sacrificios, pero trayéndolos al presente y depositándolos en la persona de Jesucristo, dice en Hebreos 9, 19 al 22, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no se hace el pago de los pecados. Bueno, aquí nos está ilustrando que desde allá Dios tenía un pacto de fe y un pacto de justicia en la sangre. Roció el libro de la ley como diciéndole al libro de la ley, sobre esta sangre, el que creyere en ella será justificado. Y roció el libro, y roció el templo, y roció a todo el pueblo con la sangre del pacto. Es un pacto de justicia, pero también es un pacto de fe. Y el testimonio dice que roció el mismo libro de la ley. La ley solamente ante esa sangre queda cubierta, satisfecha, justificado el que la ofrece. Y la trae a Cristo, de tal manera que nosotros hemos entrado en ese pacto de la sangre del Cordero. Es un nuevo pacto, porque ya los animales cesaron de ofrecerse, ya no es necesario los sacrificios de animales, porque la víctima perfecta ya estuvo presente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre del Cordero. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Dios es el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. Entonces, también dice que esta gracia fue anunciada por la ley y por los profetas. En la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, los sacrificios era un sacrificio de fe, pero el que lo ofrecía lo hacía mirando hacia el Mesías o creyendo de antemano o anticipadamente en el Mesías que vendría, el Cordero de Dios. Venido ya el Cordero, cesaron los sacrificios, porque el sacrificio verdadero ya fue cumplido. Y los pecados pasados fueron puestos a cuenta de Cristo. Mientras el Cordero de Dios no fuera sacrificado, los pecados no eran quitados del expediente de cada persona, pero sí los cubría los pecados mientras viniera el Cordero, el Mesías. Y en Isaías 61:10 dice, también dice el profeta Isaías testificó, en gran manera me gozaré en Jehová,
Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Bueno, este manto de justicia y este atavío es en el corazón. Y las vestiduras es la perfección de Cristo, las virtudes de Cristo, la justicia perfecta de Cristo. Y Dios la lleva al corazón a todo aquel que cree. Y ahora, en el momento de creer, la sangre del Cordero limpia, no solo cubre, limpia todos los pecados en mi récord, en mi expediente, más bien dicho, en el libro de mis obras. Cada uno de nosotros tenemos un libro de nuestras obras y en ese libro están escritos todos nuestros pecados que se llevarán a juicio. En el momento de creer, Dios limpia ese expediente, como si nunca hubiese existido un pecado a mi cuenta, porque Cristo pagó el precio para que la ley no encuentre ni un solo pecado. Y así dice en Hebreos 10, dice, añade, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda que presentar, porque ya los pecados han sido redimidos, pagados, quitados del libro de mis obras. Entonces, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado ante la ley de Dios. Y por esa manera, basado en la justicia de Cristo, es que Dios, el juez justo, aplicó la justicia, pero no sobre mí. Él llevó el juicio sobre el cuerpo de Cristo y llevó todos mis pecados. Yo acepté que fueran puestos en el cuerpo de Cristo. Muy bien, continuamos.